Mi nombre es Elena Díaz. Tengo 68 años. Soy viuda y casi toda mi vida fui el pilar silencioso de una familia que nunca entendió el peso que cargué por ellos. Construí una vida al lado de mi esposo, Carlos Díaz, un pionero de la tecnología que impulsó Silicon Valley con sus ideas. Y cuando murió, me dejó su fortuna, más de $5,000 millones. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal porque quizá no nos encuentres de nuevo. Dinero que debía cuidarme en la vejez. No volverme un blanco fácil. Desde la ventana de mi casa en Marin County, frente a la bahía, veía cómo el sol pintaba de oro las tejas terracota. Compramos esta casa cuando Sara, nuestra única hija, tenía apenas 5 años. Carlos decía que las buenas inversiones empiezan en un hogar donde los recuerdos echan raíces. Los olivos centenarios que rodean la propiedad han visto cumpleaños, graduaciones, la boda de Sara y también el funeral de Carlos. Ese día, cuando el ataúd de caoba bajó a la tierra en el memorial, noté algo inquietante en los ojos de mi hija. No era solo tristeza, era cálculo. Carlos murió hace 6 años de un infarto repentino. Entonces, Sara tenía 36 y ya estaba casada con Ricardo, un hombre de sonrisa amplia y ojos que nunca sonreían. Carlos jamás confió del todo en él, pero yo intenté ver lo mejor en el hombre que mi hija eligió. «Mamá, ¿ya tomaste tus medicinas?», interrumpe Sara al entrar a la sala sin tocar, como siempre. La miro. A los 42, Sara heredó mi cabello oscuro, ahora con hebras grises, y los ojos oscuros de Carlos. Pero hay algo en su gesto que no reconozco, algo que no viene de ninguno de nosotros. No necesito esas pastillas, Sara. El doctor Foster las recetó sin razón. Estoy perfectamente lúcida. Sara suspira con esa molestia ensayada que domina desde hace años. Qué raro, mamá. El doctor Foster es de los mejores neurólogos del estado. Si dice que necesitas medicación para la memoria, deberías escucharlo. No menciono que busqué una segunda opinión en secreto, que el doctor Adams, en Stanford, me aseguró que mi mente sigue afilada. No lo digo porque aprendí a guardar mis cartas. Ricardo aparece en la puerta, con su traje impecable y ese reloj suizo que cuesta más que su coche. «Elena, hoy te ves muy bien», dice con esa voz que usa con clientes potenciales de su firma de inversiones. Una firma siempre al borde del fracaso. ¿Has pensado en nuestra propuesta? Así llaman a su plan de vender esta casa para simplificar mi vida. Mudarse a un condominio en la ciudad que ellos administrarían mientras protegen mis bienes. Aún lo estoy pensando, respondo, aunque ambos sabemos que es una mentira educada. Carlos levantó un imperio desde cero. Llegó a California desde un pueblito del medio oeste con una maleta y una idea brillante sobre semiconductores, cuando nadie apostaba por la tecnología. Trabajó 18 horas al día por décadas. Y yo estuve ahí, dejando mi carrera como profesora de literatura para apoyar sus sueños, criar a Sara y levantar la fundación que hoy lleva su nombre. No iba a entregar ese legado a un yerno que cambia de inversiones como cambia de camisa, ni a una hija que olvidó los valores que intentamos darle. Por las noches, cuando la casa calla, reviso los documentos que Carlos guardó en la caja fuerte: testamentos, fideicomisos, instrucciones. «Cuídate, Elena», escribió en una nota. «No todos verán el valor de lo que construimos más allá del dinero». Hace un mes, descubrí que alguien intentó abrir la caja. Las marcas eran sutiles pero claras. No dije nada. Solo cambié la combinación y moví lo importante a una bóveda bancaria a nombre de mi vieja amiga Linda, la única persona en quien confío por completo. Linda y yo estudiamos juntas en Berkeley hace casi 50 años. Yo elegí literatura, ella leyes. Se volvió una abogada respetada en derechos humanos antes de retirarse. Ahora vive en una casa cerca del lago Tahoe, cultiva uvas y escribe sus memorias. Nunca confié en Ricardo. Me dijo por teléfono la última vez. Tiene ojos de zorro hambriento. Sara y Ricardo vienen cada vez más, siempre con preguntas sobre inversiones, documentos, propiedades, siempre preocupados por mi bienestar, pero jamás por mis historias, mis ideas, mis días. La semana pasada encontré a Ricardo revisando mi estudio, creyendo que yo estaba en el jardín. Se sobresaltó al verme. «Solo buscaba ese libro que me recomendaste», dijo, aunque jamás le recomendé uno. Él
solo lee reportes financieros. Esa noche llamé a Linda. Ten cuidado, Elena, me advirtió. La avaricia es un veneno lento, pero mortal. El teléfono suena un martes por la mañana. Veo el nombre de Sara. Dudo antes de contestar, contando mis respiraciones como me enseñó mi terapeuta, a quien visito en secreto. Mamá. Su voz suena extrañamente dulce, casi empalagosa. Buenos días. Hola, cariño. Respondo neutral. Tengo una sorpresa para ti, dice animada. Ricardo y yo queremos hacer algo especial por tu cumpleaños. Renovamos la casa en 1900 Lake Tahoe. ¿Recuerdas la que tú y papá compraron cuando yo era niña? Mi corazón se encoge. Claro que la recuerdo. Un refugio de piedra y madera en las montañas. Carlos la compró cuando la empresa empezó a despegar. Pasamos inviernos ahí, enseñando a Sara a esquiar, encendiendo la chimenea, contando historias bajo mantas mientras nevaba afuera. Después de que él murió, nunca volví. Los recuerdos dolían demasiado. La renovamos por completo, continúa Sara. Queremos que vengas unos días, solo nosotros tres, como antes. Algo en su tono me inquieta. Suena calculado, ensayado. Sara nunca actuó bien. Hasta en la escuela se notaba su falsedad. Muy considerado de su parte. Respondo con cautela. ¿Cuándo pensaban ir? ¿Este fin de semana? Ricardo canceló todas sus reuniones, y yo pedí unos días en la agencia. Va a ser perfecto. Mamá, te lo mereces. Mientras Sara sigue hablando de la remodelación y de los planes, mi mente viaja al pasado. Sara tenía 10 años la primera vez que fuimos a esa casa. Carlos acababa de cerrar su primer gran contrato internacional y quería celebrarlo lejos del ruido. Recuerdo a Sara corriendo por los pasillos, explorando cada rincón, encantada con la historia del lugar. Esta casa tiene casi 100 años, le explicó Carlos. En la época de la Prohibición, la familia que vivía aquí construyó un refugio bajo el sótano. Un espacio secreto para esconderse si las cosas se ponían feas. Sara quedó fascinada. Pasó días buscando la entrada al refugio, revisando el sótano. Al final, Carlos le mostró el mecanismo, un librero que giraba al presionar un punto específico en la pared de piedra. El lugar era pequeño pero útil, con ventilación que salía al exterior por ductos escondidos entre los muros. ¿Por qué me enseñas esto, papi?, preguntó Sara. Porque los secretos de familia solo se comparten con quienes entienden su valor, respondió Carlos. Este sitio salvó vidas. Nunca sabes cuándo un refugio puede ser necesario. Regreso al presente cuando noto que Sara dejó de hablar y espera mi respuesta. Mamá, ¿sigues ahí? ¿Vas a venir? Una parte de mí quiere rechazar la invitación. La parte prudente. La que ha visto las miradas entre Sara y Ricardo. La que ha notado documentos movidos en mi escritorio. La que ha escuchado conversaciones cortadas al entrar. Pero otra parte, la madre que aún desea reconectar con su única hija, que añora ese lazo perdido con los años, esa parte asiente. Sí, iré, digo al fin. Maravilloso, exclama Sara. Pasamos por ti el viernes en la mañana. No te preocupes por nada, ya tenemos todo listo. Al colgar, miro por la ventana, viendo a los olivos mover sus hojas plateadas con la brisa de la bahía. No puedo evitar recordar una charla con Sara cuando era adolescente, sentadas bajo esos mismos árboles. ¿Por qué tú y papá siempre están tan ocupados?, me preguntó con esa amargura juvenil que nunca supe manejar. Las otras mamás están en casa haciendo galletas, yendo a juntas escolares. Tu papá y yo estamos construyendo algo importante, respondí, algo que te protegerá siempre. No quiero protección, soltó. Quiero papás presentes. Nunca olvidé esas palabras. Aunque intentamos compensar, aunque redujimos horas de trabajo, aunque creamos tradiciones como los inviernos en Tahoe, sentí que algo se rompió, que Sara guardó un rencor que ni Carlos ni yo supimos sanar. Es ese rencor el que veo ahora en sus ojos cuando habla de ayudarme con mis finanzas. Es venganza por esos años en que priorizamos el trabajo sobre su vida diaria. Tomo el teléfono y marco a Linda. Voy a Lake Tahoe con Sara y Ricardo este fin de semana, le digo sin rodeos. ¿Segura que es buena idea?, pregunta inquieta. No, no lo estoy, pero necesito saber qué planean. Ten cuidado, Elena. Si algo no se siente bien, llámame de inmediato. Tengo un viejo amigo cerca de Truckee, James Miller, ex-detective. Te paso su número por si acaso. Gracias, Linda. Siempre cuidas de mí. Para eso estamos las amigas. Además, alguien tiene que vigilar a esos buitres.
Después de hablar con Linda, voy a mi cuarto y abro el closet. Al fondo, envuelto en seda, está un objeto que Carlos me dio en nuestro aniversario 20. Un reloj de bolsillo de oro, una herencia de su abuelo. El tiempo es el único tesoro que importa, Elena, me dijo al entregarlo, y cada segundo contigo ha valido la pena. Lo tomo, sintiendo su peso, su historia. Decido llevarlo a Tahoe, como un talismán, un recordatorio de quién soy y de todo lo que construimos. También guardo, con discreción, una pequeña grabadora digital que compré cuando comenzaron mis sospechas. La escondo en el doble fondo de mi neceser, junto con el número de James Miller y una copia de las llaves de la casa de Linda. No sé qué esperar de este viaje, pero he aprendido que jamás sobra prepararse. Como decía Carlos, la prevención es la mejor estrategia en los negocios y en la vida. Y al cerrar la maleta, no puedo evitar preguntarme si este regreso a nuestro viejo refugio será un reencuentro o una trampa. El viaje avanza en un silencio incómodo. Ricardo conduce su Range Rover nuevo por la autopista, mientras Sara trabaja en su tableta, lanzándome miradas ocasionales por el retrovisor. Fingo dormir, pero bajo mis párpados entreabiertos observo cada gesto, cada mirada cómplice. Al dejar la costa y subir hacia las montañas, el aire se vuelve más frío, más puro. Los robles ceden a los pinos y el cielo parece más cercano, más azul. «Ya casi llegamos, mamá», anuncia Sara, con una alegría que no llega a sus ojos. «Espera a ver. Los cambios. Te van a encantar. El camino de tierra ahora está pavimentado. Los árboles donde Carlos colgaba luces en Navidad están podados con una precisión exagerada, perdiendo su carácter salvaje. Ya no queda nada natural, nada que hable de vida propia. Cuando el vehículo se detiene frente a la casa, el corazón se me aprieta. La fachada de piedra que Carlos adoraba fue cubierta con estuco moderno. Las ventanas de madera fueron cambiadas por paneles anchos de aluminio. Hasta la puerta, aquella pieza tallada de un siglo, desapareció para dar paso a una estructura minimalista de vidrio y metal. «¿Qué te parece?», pregunta Ricardo orgulloso. «Invertimos casi $300,000 en la remodelación. Ahora sí es una casa del siglo XXI. Trago saliva, incapaz de describir la pérdida que siento. No es solo una renovación, es borrar nuestra historia. Es diferente», alcanzo a decir, mientras Ricardo toma mi maleta. Sara me sostiene del brazo con dulzura fingida. Vamos adentro. Hace frío. El interior me desconcierta aún más. Donde antes había pisos de madera antigua, ahora brilla un mármol frío e impersonal. Los muebles rústicos que Carlos y yo escogimos con tanto cuidado desaparecieron, reemplazados por piezas modernas, angulosas y sin alma. Las paredes, antes llenas de fotos familiares y arte local, ahora muestran cuadros abstractos que no dicen nada. Eso no cuenta ninguna historia. «Tiramos todos esos muebles viejos», comenta Sara mientras me guía por la sala. Estaban llenos de polvo y ácaros. No era sano, sobre todo para alguien de tu edad. Me detengo frente a la chimenea, lo único que parece haber sobrevivido, aunque ahora está rodeada por una estructura de acero inoxidable que le robó todo su calor. «¿Dónde está la cobija de tu abuela?», pregunto, recordando la colcha hecha a mano que siempre descansaba en el sofá, tejida cuando estaba embarazada de tu padre. Sara y Ricardo se miran rápido. «Ay, esa cosa vieja», responde Sara con desdén. «Estaba rota y manchada. La donamos junto. Con lo demás, la donaron. Una herencia familiar de más de 70 años, tirada como basura. Algo se me quiebra por dentro, pero mantengo el rostro sereno. No es momento de pelear. Tu cuarto está arriba», continúa Sara. «Lo adaptamos para que fuera más cómodo y seguro. Incluso pusimos barras en el baño». Me guía escaleras arriba hacia lo que fue la recámara principal que compartí con Carlos. Al abrir la puerta, casi no reconozco el espacio. La cama tallada que compramos en Europa fue sustituida por una estructura tipo hospital, con controles eléctricos y barandales. El armario donde guardábamos nuestros libros desapareció. Las cortinas de encaje que filtraban el sol fueron cambiadas por persianas automáticas. «Parece una clínica», murmuro sin poder evitarlo. «Es lo mejor en comodidad para adultos mayores», responde Ricardo desde la puerta. «Seguridad primero, Elena». Dejo mi maleta en la cama y noto un folleto en el buró. Lo tomo discretamente mientras Sara me muestra el baño nuevo. El encabezado me hiela la sangre.
Evaluación neuropsicológica. Paciente Elena Díaz. Es un reporte médico que no conozco. Firmado por la doctora Elena Foster. Describe supuestos episodios de confusión, pérdida de memoria y desorientación que jamás he tenido. Lo guardo en mi bolsillo cuando Sara regresa. Descansa un poco antes de cenar, dice. Ricardo preparó algo especial. Cuando salen, cierro la puerta y reviso el cuarto con calma. Encuentro una diminuta cámara en la esquina del techo, medio oculta, por la lámpara, y otra en el baño sobre el espejo. Me siento en la cama simulando ver mi celular mientras mi mente junta las piezas. No es paranoia. Están construyendo un caso de incapacidad, documentando cada movimiento, cada palabra, cada gesto para declararme incompetente. Abro la llave del baño para cubrir cualquier ruido y saco la grabadora del neceser. La enciendo y la escondo entre mi ropa dentro del closet. Luego, como me enseñó mi terapeuta, respiro hondo 3 veces para calmar el corazón. Piensa como Carlos, me digo. Observa, analiza, planea. No reacciones a la ligera. Al bajar a cenar, encuentro a Ricardo abriendo una botella de vino tinto en la cocina remodelada. El aroma del cordero asado llena el aire, recordándome las comidas que Carlos preparaba aquí. Aunque ahora todo parece salido de aparatos de acero que nunca han sentido manos amorosas. Napa Valley Reserve, anuncia Ricardo mostrando la etiqueta. Tu favorito, ¿verdad? En realidad, prefiero el vino blanco. Carlos. Era el fan del Cabernet. Un detalle mínimo, pero revelador de cuánto no me conocen. Gracias, digo, tomando la copa. Durante la cena mantengo una charla superficial. Clima, noticias, anécdotas inofensivas de mi juventud. Pero observo cómo Sara registra cada bocado con el celular bajo la mesa. Cómo Ricardo rellena mi copa sin tocar la suya. ¿Qué tal si revisamos unos papeles después de cenar? Sugiere con naturalidad. Hay unas inversiones interesantes que quería mostrarte. Estoy cansada, respondo. Tal vez mañana, con la mente fresca. Solo serían unos minutos, insiste, y percibo un matiz de impaciencia. Hay oportunidades que no esperan. Elena, Ricardo está preocupado por la situación de la fundación, interviene Sara. Algunos del consejo han tomado decisiones dudosas. Creemos que deberías considerar un cambio de rumbo. La Fundación Carlos Díaz, dedicada a becas para jóvenes de bajos recursos, fue quizá el logro del que Carlos estuvo más orgulloso. Dejó instrucciones claras y un consejo, formado por sus colegas de mayor confianza. El último informe financiero mostró resultados excelentes. Las becas subieron 15% este año, respondo con tono casual. Pero podrían hacer mucho más, dice Ricardo, inclinándose hacia mí. Con una gestión más progresista, traduzco en mi mente, bajo mi control, para llegar al fondo millonario de la fundación. Es algo que debo pensar con calma, digo evasiva. Carlos tenía ideas muy precisas sobre la fundación. Carlos ya no está, sentencia Sara con una frialdad que me sacude. Y con respeto, mamá, sus ideas económicas son de otra época. El mundo cambió. Bebo un sorbo de vino para ocultar mi reacción. El Carlos que Sara describe, un hombre anticuado, no es el visionario que revolucionó la industria tecnológica, que anticipó la inteligencia artificial cuando otros dudaban del Internet. La conversación deriva hacia temas seguros, pero el daño ya está hecho. La máscara se ha caído por un momento y deja ver sus verdaderas intenciones. No me trajeron aquí para celebrar mi cumpleaños. Me trajeron para algo mucho más oscuro. Mientras Sara sirve el postre, un flan casero que sé que compró en alguna pastelería, aunque jura que lo hizo ella, noto que me cuesta mantener los ojos abiertos. Un sueño raro me invade, y eso que apenas tomé media copa de vino. ¿Estás bien, mamá?, pregunta Sara con preocupación teatral. Te ves pálida. Solo estoy un poco cansada, respondo, peleando contra el peso en los párpados. Creo que subiré a descansar. Te acompaño, ofrece, tomándome del brazo con una fuerza exagerada. Al subir las escaleras, el mundo parece tambalearse. Mi mente, aunque embotada, registra la certeza. Pusieron algo en mi comida o en mi bebida, algo para que duerma profundo, para dejarme indefensa. En el cuarto, Sara me ayuda a sentarme en la cama con una solicitud exagerada. Descansa, mamá. Mañana será un día importante. Cuando sale, lucho contra el sopor para encender la grabadora y colocarla bajo la almohada. Luego finjo un sueño pesado, mientras escucho pasos que suben y bajan.
voces bajas, puertas que se abren y cierran a través de la niebla provocada por lo que sospecho es un sedante en mi vino. Escucho fragmentos de conversación en el pasillo. ¿Seguro que va a funcionar? La voz de Sara, tensa, nerviosa. El doctor Norton lo garantizó, responde Ricardo. Nadie va a cuestionar nada. Todo está listo y Alejandro tendrá los papeles el lunes. En cuanto tengamos el acta de defunción, todo será legalmente nuestro. Sus voces se alejan, pero las piezas empiezan a encajar en mi mente entumecida. No es solo una estrategia para controlar mi dinero, es algo más definitivo, más permanente. Peleo contra el peso de mis extremidades para mantenerme consciente, recordando las palabras de Carlos. En los momentos críticos, la claridad mental es tu mejor aliada. Y mientras avanza la noche y la casa se sumerge en el silencio, entiendo con un escalofrío que esta remodelación no fue por mi comodidad. Esta casa no es un refugio, es una trampa. Despierto con la primera luz del amanecer, la cabeza martillando como si hubiera bebido 3 botellas de vino y no media copa. El efecto del sedante sigue ahí, pero mi mente está lo bastante clara para recordar los fragmentos de la noche anterior. Me muevo despacio, consciente de las cámaras que registran cada gesto. Hago una rutina mañanera convincente. Incluso tropiezo un poco al entrar al baño para alimentar la historia de deterioro que están armando. Bajo las escaleras, atenta a los sonidos de la casa. El silencio es absoluto. Sara y Ricardo deben seguir dormidos. Es mi oportunidad para explorar. La cocina modernizada conserva poco de su calidez original. Busco alguna señal de lo que pudieron usar para drogarme, pero los platos están impecables. La basura, vacía. Ricardo ha sido meticuloso. Me deslizo hacia el estudio, el antiguo santuario de Carlos. Ahora es un espacio frío, con un escritorio de vidrio y repisas minimalistas. Las fotos familiares desaparecieron. Los libros, que Carlos adoraba, fueron cambiados por adornos insípidos y premios de Ricardo. La puerta de la oficina está cerrada con llave, pero recuerdo que Carlos siempre guardaba una copia en la moldura superior del marco. Reviso, y para mi sorpresa, sigue ahí. Algunas cosas parecen demasiado irrelevantes para ser notadas, incluso en una remodelación radical. Adentro encuentro un escritorio organizado con precisión militar. En la pantalla de la computadora, un protector muestra fotos de Sara y Ricardo en 1900, viajes de lujo, yates en el Mediterráneo, esquí en los Alpes, cenas en restaurantes de estrella Michelin, una vida de opulencia construida con el dinero de Carlos, sin una sola foto de él ni de mí. Abro los cajones con cuidado. El primero tiene cosas de oficina comunes. El segundo está vacío. El tercero está cerrado. Con una pasadora de mi cabello, un truco tomado de una novela de misterio, logro abrirlo después de varios intentos. Dentro encuentro una carpeta marcada Proyecto Fénix. La abro con los dedos temblando y lo que leo me hiela la sangre. Es un plan detallado, casi clínico, para declararme mentalmente incapaz. Incluye reportes médicos falsos del Dr. Foster describiendo un deterioro cognitivo severo, testimonios preparados de amigos preocupados que no conozco, incluso fotos manipuladas donde aparezco supuestamente confundida. Pero lo más perturbador es la línea de tiempo. Según el documento, mi accidente fatal está programado para mañana en la noche. Incendio accidental, provocado por paciente con demencia que olvidó apagar la estufa. Deja restos carbonizados, difíciles de identificar. Testigos, hija Sara y yerno Ricardo, que intentaron salvarla sin éxito. El corazón me late tan fuerte que temo que se escuche en toda la casa. No es paranoia, no es confusión, es un plan de asesinato cuidadosamente diseñado. Sigo revisando la carpeta y encuentro casos similares. Una viuda de 72 años en San Francisco que se ahogó por accidente en su alberca después de firmar todo, a nombre de su sobrino. Un empresario retirado que sufrió un trágico accidente en su casa de campo, dejando su fortuna a un hijo con el que casi no hablaba. Todos los casos están ligados a la institución New Horizons, dirigida por el Dr. Victor Norton, el nombre que Ricardo mencionó anoche. En todos hay familiares codiciosos, documentos médicos falsos y muertes muy convenientes. Tomo fotos de cada página con mi celular, cuidando de registrar cada detalle.
Luego dejo la carpeta exactamente como estaba y cierro el cajón. Al salir de la oficina, escucho voces que se acercan. Sara y Ricardo ya están despiertos. Camino rápido hacia la sala y finjo examinar los muebles nuevos cuando entran. «Buenos días, mamá», dice Sara con una sonrisa que ahora sé que es completamente falsa. «Dormiste rico, ¿verdad?» «Como piedra», respondo, imitando su falsedad. Debe ser el aire de la montaña. Ricardo me observa con atención, buscando señales del sedante. «Te ves mejor que ayer», comenta, más descansada. «Me siento renovada», respondo, sosteniéndole la mirada, como si realmente viera todo más claro. Un destello de inquietud cruza su rostro antes de recuperar su sonrisa profesional. «Perfecto. Pensé que podríamos revisar unos documentos esta mañana, antes de la comida». «Claro», acepto con entusiasmo fingido. Siempre es bueno tener todo en orden. Sara prepara café en la cocina, mientras Ricardo despliega papeles sobre la mesa del comedor. Son documentos de la fundación, transferencias de propiedades y un formulario que reconozco como un poder general que, en la práctica, me declararía incapaz para manejar mis asuntos. «Es solo una precaución», explica Ricardo con esa condescendencia que reserva para quienes considera inferiores. «Por si algún día necesitas ayuda con decisiones importantes». «Entiendo», digo, fingiendo revisar los papeles. «Supongo que nunca se sabe lo que pueda pasar». «Exacto», sonríe, visiblemente aliviado por mi aparente docilidad. Es lo que Carlos habría querido. Mencionar a Carlos es un error estratégico. Un dolor real me cruza el pecho. Carlos pensaba en todo, respondo, manteniendo la voz firme. Tenía un don para anticipar problemas. Sara regresa con el café. Observo cómo sirve las tazas y noto que la mía viene de una cafetera distinta. Otra dosis de sedante, sin duda. Debería revisar estos papeles con calma, digo, juntando los documentos. ¿Les molesta si me los llevo arriba? Me concentro mejor en silencio. Ricardo se ve descolocado por mi iniciativa. «No hay prisa, Elena. Podemos verlos juntos», insisto, con un tono ligero, pero firme. Siempre he sido muy cuidadosa con los contratos. Carlos decía que tenía ojo de águila para las letras chiquitas. Sara y Ricardo se miran, en un gesto que no alcanzo a descifrar del todo. «Está bien», concede al fin Sara. «Tómate tu tiempo». Mientras preparan la comida, subo a mi cuarto, cierro con llave y reviso los documentos con atención. Son exactamente lo que imaginaba. Una red legal diseñada para quitarme todo control sobre mi vida y mis bienes. La firma del notario, Alejandro Scott, me resulta vagamente familiar. Tras un momento, recuerdo que era un joven abogado al que Carlos despidió por irregularidades éticas. Tomo más fotos de los documentos y luego, en el baño con el agua corriendo para cubrir el sonido, envío todo a Linda, junto con un mensaje urgente. Plan en marcha. Accidente programado para mañana. Institución New Horizons involucrada. Dr. Norton. Contacta a James. Apenas termino de enviar el mensaje cuando escucho pasos acercándose. Guardo el teléfono y salgo del baño justo cuando Sara aparece en la puerta. «La comida casi está lista», anuncia. «Ricardo preparó su famoso risotto de hongos silvestres». «Suena delicioso», respondo. Bajo en un momento. Cuando se va, reviso los papeles una vez más antes de bajar. No pienso firmar nada, claro, pero necesito ganar tiempo. Necesito una estrategia para sobrevivir hasta poder escapar de esta trampa mortal. Durante la comida mantengo una charla trivial mientras evito ingeniosamente comer o beber algo. Fingiendo llevarme la cuchara a la boca, dejo caer pequeñas porciones en la servilleta. Y cuando Ricardo no mira, vacío parte del vino en una maceta cercana. «Estos documentos son bastante complejos», comento tras el postre, que también evité. «Creo que necesito consultar con mi asesor financiero antes de firmar». El rostro de Ricardo se tensa. «No hace falta involucrar a terceros, Elena. Es un asunto de familia». Aún así, insisto con suavidad. «Carlos, siempre». Decía, mide 7 veces y corta una. «Mi papá está muerto», interrumpe Sara con brusquedad. «Y sinceramente, mamá, nos preocupa tu capacidad para manejar decisiones financieras. El doctor Foster nos habló de los primeros signos de demencia que has mostrado. ¿Cuáles serían?», pregunto con voz serena, aunque el pulso se me acelera. «Olvidar citas, confundir nombres. A veces te desorientas en lugares conocidos», enumera recitando un guión. «La semana pasada, la empleada te encontró en el jardín a medianoche, en pijama.
hablando sola. Es una mentira absoluta. Mi empleada, Lucía, trabaja conmigo hace 15 años y es totalmente leal. No recuerdo eso, digo fingiendo confusión. ¿Ves?, dice Sara mirando a Ricardo con falsa angustia. Ni siquiera recuerda sus episodios. Justo como dijo el doctor. Ricardo asiente solemne, interpretando al yerno preocupado. Solo queremos lo mejor para ti, Elena. No puedes seguir sola, manejando propiedades y cuentas complejas. Es demasiado estrés a tu edad. La condescendencia es insoportable, pero mantengo el gesto neutro, incluso algo perdido, mientras evalúo mis opciones. Mi teléfono vibra en el bolsillo. Lo reviso disimuladamente bajo la mesa. Es un mensaje de Linda. James va en camino. Mantente a salvo hasta mañana. No firmes nada. No comas ni bebas lo que te den. Alzo la vista y encuentro a Ricardo observándome con intensidad. ¿Todo bien, Elena? Perfecto, sonrío. Solo veía la hora. Me gusta mantener rutina. Después de comer, mientras Sara y Ricardo discuten en voz baja en la cocina, me acerco a la puerta principal para evaluar mis opciones. Está cerrada con llave, y no encuentro la llave por ningún lado. Las ventanas del primer piso tienen nuevos sistemas de seguridad que no reconozco. Estoy atrapada en esta casa que fue mi refugio, y ahora es mi prisión. Vuelvo a la sala y encuentro a Ricardo saliendo de la cocina. Pensé que podríamos caminar esta tarde, sugiero. Quisiera ver cómo ha cambiado el bosque. No creo que sea buena idea, responde rápido. El sendero está muy irregular después de las lluvias. Podrías caer, pero el ejercicio me haría bien, insisto. Elena, su tono se endurece. A tu edad y con tu condición no es seguro. Podemos disfrutar desde la terraza. En ese momento entiendo que no me dejarán salir bajo ningún motivo. El plan exige que el accidente ocurra aquí, en esta casa aislada, lejos de testigos. Entiendo, digo con falsa resignación. Supongo que tienes razón. Paso la tarde fingiendo leer mientras observo a Sara y Ricardo. Se mueven por la casa con una vigilancia apenas disimulada, intercambiando miradas y susurros, creyendo que no los veo. A ratos, Ricardo revisa su teléfono con impaciencia, como esperando una confirmación. Cuando anochece, percibo un tenue olor a gas en la cocina. El accidente parece programado para esta noche, no mañana, como decía el documento. Han acelerado el plan, quizá porque sospechan que no firmaré nada. Durante la cena continúo evitando ingerir cualquier cosa. Es más, difícil, porque Ricardo vigila cada bocado con atención clínica. Finjo un pequeño atragantamiento que me permite escupir la comida en la servilleta. Creo que me iré a dormir temprano, anuncio. Ha sido un día largo. Te acompaño, dice Sara al instante. En la recámara, mientras ella acomoda la cama con exageración, noto un vaso de agua en el buró, seguramente con más sedante. ¿Necesitas algo más, mamá?, pregunta con esa dulzura falsa que ya me repugna. Estoy bien, cariño. Buenas noches. Cuando se va, espero 10 minutos por si regresa a vigilar. Luego cambio las sábanas para simular un cuerpo durmiendo y coloco mi celular bajo la almohada, programado para reproducir sonidos de respiración suave. Me deslizo al closet y saco la linterna que empaqué. Luego, con la cautela que aprendí explorando sitios arqueológicos con Carlos, bajo hacia el sótano. El sótano es el único espacio que no remodelaron del todo. Quizá la estructura era demasiado sólida para modificar, o quizá este lugar no figuraba en su plan del accidente. Busco en el muro de piedra el mecanismo secreto que Carlos le mostró a Sara tantos años atrás. Presiono el punto exacto y tras una resistencia, el estante se desliza y revela un espacio oscuro detrás. Cuando estoy por entrar al refugio, escucho pasos arriba y voces alteradas. Ricardo suena agitado. «Tiene que ser hoy», dice. Norton asegura que es la ventana perfecta. Nadie dudará un accidente en una casa vieja con una anciana confundida, pero no ha firmado los documentos, objeta Sara, con la voz crispada. Alejandro dice que podemos usar firmas previas. Tiene suficientes muestras para falsificar. Lo importante es que no salga viva de aquí. Un escalofrío me recorre. No es solo avaricia. Es una crueldad calculada que jamás imaginé en mi propia hija. ¿Y si algo sale mal?, pregunta Sara con un leve temblor. Nada saldrá mal, asegura Ricardo con una seguridad aterradora. El gas ya está abierto. Una chispa en la cocina y todo parecerá un accidente. Para. Cuando llegue el cuerpo de bomberos, no quedará nada por investigar. Sus pasos se dirigen a las escaleras, seguramente para comprobar si estoy dormida.
Es ahora o nunca. Me meto en el refugio y cierro el estante detrás de mí. El espacio es pequeño y polvoriento, pero tiene conductos de ventilación que dan al exterior. Charles insistió en mantenerlo funcional, por si acaso. Aunque nunca explicó qué caso imaginaba, ahora entiendo que su visión me salvará la vida. Desde mi escondite, escucho a Ricardo y a Sara subir las escaleras para revisar mi cuarto. Sus voces suenan apagadas, pero distinguibles. Está profundamente dormida, dice Sara. ¿Podemos continuar? Bien, responde Ricardo. Cuando todo esté hecho, llamaremos a emergencias. Recuerda, intentamos salvarla, pero el fuego se propagó demasiado rápido. Sus pasos se alejan. Minutos después, percibo un olor a gas más fuerte, seguido por el sonido de puertas cerrándose. Están sellando la casa, preparando la escena para la tragedia. En la oscuridad del refugio, aprieto contra mi pecho el reloj de bolsillo de Carlos y espero, contando los segundos, preparándome para el momento en que intenten borrarme del mundo. Lo que no saben es que el fuego que han planeado no me consumirá, solo encenderá el camino hacia la justicia. El tiempo adquiere una cualidad extraña dentro del refugio. Los minutos se estiran como horas mientras escucho a Sara y Ricardo moviéndose por la casa, ultimando detalles para mi muerte. El olor a gas se intensifica, filtrándose incluso por las paredes. Respiro superficialmente para no inhalar demasiado. La linterna permanece apagada. No puedo arriesgarme a que un rayo de luz se cuele por alguna grieta. Los sonidos arriba cambian. Oigo a Ricardo hablar por teléfono con voz tensa pero controlada. Sí, doctor, todo está listo. Parecerá completamente accidental. No quedará evidencia. Sí, los documentos estarán para el lunes. Entiendo. Su comisión será transferida como acordamos. Cada palabra confirma lo que ya sospechaba. Esto no es un plan improvisado por mi hija y su esposo. Es parte de algo mayor. Un sistema organizado para eliminar personas mayores con dinero y repartir sus fortunas. Escucho pasos acercándose al sótano. Me quedo inmóvil, controlando hasta mi respiración. La puerta del sótano se abre y la voz de Ricardo baja desde arriba. Revisa la válvula principal del gas. Quiero que parezca que trató de encender el calentador viejo y provocó la fuga. Los pasos de Sara bajan por las escaleras. Se detiene tan cerca de mi escondite que puedo escuchar su respiración. Por un horrible instante, temo que recuerde el refugio y decida revisar si estoy aquí, pero camina directo hacia la caldera antigua al otro extremo. Oigo el sonido metálico de herramientas, seguramente manipulando las conexiones de gas. Listo, dice al fin. La válvula está lo suficientemente floja. Cualquier investigador concluirá que trató de encenderla y causó la fuga. Sus pasos regresan hacia las escaleras, pero se detienen justo frente al estante que oculta mi refugio. Mi corazón se detiene. ¿Te acuerdas de este lugar?, pregunta Ricardo desde arriba. Sí, responde Sara, y por primera vez detecto algo parecido a duda en su voz. Papá me enseñó este refugio cuando era niña. Dijo que salvó vidas en la Guerra Fría. ¿Hay alguna posibilidad de que tu mamá lo recuerde? Un silencio. No, dice por fin Sara. Apenas recuerda lo que comió ayer. No va a recordar un escondite que no mencionamos en años. La ironía es casi dolorosa. La única razón por la que sigo viva es porque recuerdo perfectamente este lugar que mi propia hija cree olvidado. Sara sube las escaleras y cierra la puerta del sótano. Escucho sus voces, afinando los últimos detalles. ¿Cuánto tardará?, pregunta Sara. 20 minutos para que el gas alcance el nivel adecuado. Luego la chispa programada en la cocina. El fuego se extenderá rápido por la casa. Para cuando lleguemos con los bomberos, no quedará nada reconocible. ¿Y si de alguna forma sobrevive? La duda en Sara es evidente. Imposible. La seguridad de Ricardo es escalofriante. La concentración de gas será letal incluso antes del fuego. Y si milagrosamente vive, la doctora Foster testificará sobre su demencia avanzada. Nadie creerá su versión. Oigo la puerta principal abrirse y cerrarse. Se han ido, dejándome morir en una casa convertida en bomba de tiempo. Actúo rápido. El refugio tiene un ducto de ventilación que, según recuerdo por las explicaciones de Carlos, da al exterior. Está parcialmente bloqueado por años de abandono, pero con determinación logro despejarlo lo suficiente para que entre aire fresco. Por una pequeña grieta en la pared veo cómo el sótano empieza a llenarse de humo. El fuego ha comenzado. Escucho el crujir de la madera, el colapso de estructuras, el rugido creciente de las llamas.
El calor aumenta incluso dentro del refugio. El sudor me corre por el rostro mientras calculo mis opciones. El refugio me protegerá del fuego inicial, pero eventualmente el humo podría filtrarse en cantidades mortales o el calor volverse insoportable. Recuerdo que Carlos mencionó una salida secundaria, una trampilla que llevaba a un túnel corto hacia afuera. La busco desesperada en la oscuridad, palpando cada centímetro del piso hasta que mis dedos encuentran un aro metálico. Tiro con todas mis fuerzas y la trampilla se abre, revelando un pasadizo estrecho. Sin dudar, me arrastro dentro. El túnel es angosto y está bloqueado parcialmente por raíces y tierra, pero avanzo impulsada por el instinto de sobrevivir. Después de lo que parecen horas, aunque son minutos, siento aire fresco en el rostro. La salida está cubierta por arbustos densos, pero logro abrirme paso. Finalmente, emergiendo a varios metros de la casa en llamas, me arrastro hacia unos árboles cercanos y observo el infierno. La casa que fue nuestro refugio familiar está envuelta en fuego, un resplandor naranja bajo el cielo nocturno. Las ventanas estallan con el calor, lanzando fragmentos de vidrio por todos lados. A lo lejos, escucho sirenas acercándose. Sara y Ricardo habrán dado la alarma, llegando como rescatistas desesperados que encuentran a la pobre anciana atrapada en el incendio. No puedo quedarme. Si me ven, terminarán lo que empezaron. Con el cuerpo dolorido y la ropa manchada de hollín y tierra, me interno en el bosque, guiándome por las estrellas como Carlos me enseñó. Camino horas en la oscuridad, usando la linterna solo cuando es estrictamente necesario para ahorrar batería. El bosque cerca de Tahoe es denso pero hermoso, incluso de noche. En otras circunstancias, lo admiraría. Ahora solo es mi ruta de escape. Tengo un destino claro, la casa de Linda, en las afueras de Truckee. Está a unas 12 millas, demasiado lejos para recorrerlo en una sola noche, pero necesito alejarme lo más posible de la escena del incendio. Cuando el amanecer tiñe el cielo de rosa, encuentro un camino rural. Exhausta pero decidida, sigo avanzando hasta divisar un pequeño poblado en el valle. Busco un teléfono público y marco el número de Linda. «Hola», responde su voz adormilada, trayéndome de golpe a la realidad. «Linda, soy yo. Elena», susurro con la voz rota por el humo y el cansancio. «Elena», exclama. «¿Dónde estás? James está buscándote. Estamos desesperados. Estoy en...» Busco algún señalamiento a mi alrededor. «Un pueblito. Creo que es Truckee. Intentaron matarme, Linda. Quemaron la casa conmigo adentro. Dios mío», su voz se quiebra. «Quédate. Exactamente donde estás. James irá por ti. Busca la iglesia del pueblo y espera dentro. Es lo más seguro». Sigo sus instrucciones y encuentro la pequeña iglesia de piedra en la plaza principal. El sacerdote, un hombre mayor de mirada compasiva, no hace preguntas cuando pido refugio. Me ofrece agua y un lugar en una banca del fondo, lejos de miradas curiosas. Una hora después, un hombre de unos 60, cabello gris y cuerpo fuerte, entra y camina directo hacia mí como si me conociera. «Señora». «Díaz», dice en voz baja. «Soy James Miller, amigo de Linda». Veo su rostro, buscando señales de engaño, pero sus ojos transmiten honestidad. Le muestro el reloj de bolsillo de Carlos, la señal acordada con Linda. «Vámonos», dice ofreciéndome el brazo. Su hija y su yerno están dando entrevistas a la prensa sobre la trágica pérdida de su madre en un incendio accidental. Cuanto antes desaparezcamos, mejor. Salimos por una puerta lateral y subimos a un sedán discreto estacionado en un callejón. Mientras James conduce por caminos secundarios, le cuento sobre los documentos falsificados, las conversaciones que escuché, el plan para matarme. «No es el primer caso que veo», comenta con el ceño fruncido reflejado en el retrovisor. «En mis últimos años como detective, investigué varios accidentes sospechosos de adultos mayores con dinero. Nunca pude probar nada, pero siempre sospeché un patrón. Mencionaron a un doctor, Norton, digo, y una institución llamada New Horizons». James frena de golpe y me mira, con dureza. «¿Víctor Norton? ¿Estás segura?» Asiento. Ricardo habló con él por teléfono, confirmando que todo estaba listo para mi accidente. James golpea el volante, frustrado. He seguido el rastro de Norton por años, un ex psiquiatra brillante.
Perdió su licencia por falsificar evaluaciones mentales, pero desapareció antes de que pudiéramos presentar cargos. Si él está metido, esto es mucho más grande de lo que pensamos. 3 horas después, llegamos a una casa rodeada de viñedos. Linda nos espera, en la puerta. Su rostro mezcla de alivio y horror al verme. «Elena», exclama abrazándome fuerte. Cuando vi las noticias del incendio, pensé, «Estoy viva», respondo al fin, dejando caer lágrimas que había contenido. Pero mi hija intentó matarme. Linda me guía a un baño para que me limpie el hollín y la tierra. Mientras me baño, escucho fragmentos de conversación entre ella y James. Hablan de estrategias, contactos, evidencia necesaria. Cuando salgo, vestida con ropa prestada por Linda, me llevan a la cocina, donde hay té caliente y comida casera. Por primera vez en días, puedo comer sin miedo a veneno. «Vimos las noticias», dice Linda en voz baja. «Estás oficialmente declarada muerta». El fuego fue tan intenso que, según ellos, no quedaron restos identificables. Sara dio una entrevista conmovedora sobre perder a su amada madre y cómo intentaron salvarte sin éxito. La traición duele más que las quemaduras. Ver en la televisión a mi hija con lágrimas ensayadas, contando cómo su madre confundida provocó el accidente, es casi insoportable. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó al fin. James despliega un mapa en la mesa. «Ahora contraatacamos», dice con firmeza. «Tenemos tu testimonio, las fotos de los documentos y mis archivos de casos similares, pero necesitamos más. Hay que infiltrarnos en su red, descubrir quién más está involucrado y exponerlos a todos. Y para eso», agrega Linda, «necesitamos el factor sorpresa. Ellos creen que estás muerta. Elena, esa es nuestra mayor ventaja». Miro la noticia una vez más, mi rostro sonriente en una foto antigua junto a un titular sombrío. «Viuda del magnate tecnológico Carlos Díaz muere en incendio trágico. Sara y Ricardo de negro recibiendo condolencias. El imperio de Carlos, mi vida, mi identidad, todo usurpado en una noche de traición. Pero mientras otros ven cenizas, yo veo la primera chispa de justicia. Se las mostraremos», digo, sintiendo mi voz endurecerse. De estas cenizas no solo nace dolor, nace la verdad, y la verdad, como el fuego, no puede ser contenida una vez que empieza a arder. El amanecer entra por las ventanas de la casa de Linda, iluminando motas de polvo que flotan como pequeños espíritus. Llevo 3 días aquí, recuperándome, planeando, procesando una traición que redefinió mi vida. Mi cuerpo está cubierto de rasguños y quemaduras leves por el túnel, pero son las heridas invisibles las que más duelen. Linda entra con una charola de desayuno, pan recién hecho, aceite de oliva de sus árboles, café caliente. Sus movimientos son suaves, como si temiera que pudiera romperme. «Dormiste mejor», comenta. No es pregunta, es certeza. Asiento. Las pesadillas siguen ahí. El fuego, el gas, la voz de Sara diciendo «no quedará nada reconocible». Pero al menos ahora puedo dormir más de 2 horas. «Las noticias siguen hablando de tu muerte trágica», dice Linda, encendiendo la pequeña televisión. «Sara y Ricardo han organizado un funeral mañana en San Francisco. Muy elegante, muy público. En la pantalla veo a mi hija con luto, riguroso, recibiendo condolencias frente a la catedral. Su rostro es una máscara perfecta de dolor contenido. Siempre fue buena actriz», murmuro. Desde niña podía llorar a voluntad para conseguir lo que quería. Linda apaga la televisión y se sienta al borde de la cama. «James ha estado investigando», dice. «Lo que descubrió es inquietante». La puerta se abre y James entra con una carpeta abultada. Su rostro muestra cansancio, pero sus ojos conservan esa intensidad decidida que ya reconozco. «Buenos días, Elena», saluda dejando la carpeta. «¿Cómo te sientes?». Como alguien que sobrevivió a su propio asesinato, respondo sin suavizar el tono. «¿Qué encontraste, James?». Él despliega documentos, fotos, recortes de periódico, reportes oficiales. La institución New Horizons, dirigida por el Dr. Norton, existe oficialmente como un centro de apoyo para familias con adultos mayores con deterioro cognitivo. Él explica que su lema es «soluciones compasivas para el cuidado de nuestros mayores». Pero, debajo de esa fachada, señala varias fotografías. Hombres y mujeres,
vestidos con elegancia, saliendo de un edificio moderno en la ciudad. He identificado al menos 7 casos en los últimos 3 años con el mismo patrón. Adulto mayor con dinero, diagnóstico repentino de deterioro cognitivo, accidente conveniente, herencia transferida con rapidez a familiares que antes habían consultado con New Horizons. Estudio las fotos, los reportes. Las similitudes son escalofriantes. ¿Cuánto dinero han movido así? Pregunto. De lo que he podido rastrear, más de $200 millones, responde James. Y eso es solo lo que he logrado identificar. Linda toma una de las fotos. Una mujer mayor sonriendo en una fiesta. Mary Vance, 74 años, viuda de un desarrollador importante, fortuna estimada en 45 millones. Se ahogó en su alberca después de que su sobrino obtuviera poder legal sobre sus bienes. El sobrino había visitado New Horizons 3 veces el mes anterior. James señala. Otra foto. Un hombre distinguido, Anthony Freeman, 77 años, expresidente de una bodega en Napa. Su auto salió del camino en un accidente después de que su hijo menor fuera nombrado único heredero. El hijo había contratado los servicios del Dr. Norton. Cada caso es una versión de mi propia historia. Cada víctima, alguien como yo. La diferencia es que yo sobreviví. ¿Y el Dr. Norton? Pregunto. ¿Qué sabemos de él? James saca un archivo aparte. Victor Norton, 58 años, psiquiatra brillante que perdió su licencia hace 8 años por falsificar evaluaciones mentales en un caso de custodia. Después desapareció del radar oficial, pero parece que encontró un nicho más lucrativo. Necesitamos pruebas concretas que lo vinculen directamente a estos casos, dice Linda, con su voz de abogada activándose. Todo esto es circunstancial, convincente para nosotros, pero insuficiente en un tribunal. Y necesitamos saber quién más está involucrado, agrego. Sara y Ricardo no tienen la sofisticación para armar algo así solos. Mencionaron a un abogado, Alejandro Scott, y a la doctora Foster, mi supuesta neuróloga. Debe haber toda una red. James asiente, ordenando los documentos. También necesitamos protegerte, Elena. Si descubren que sigues viva, intentarán terminar lo que empezaron. Un silencio pesado cae sobre la habitación. La realidad me golpea de nuevo, legalmente muerta, perseguida por mi propia familia, atrapada en una conspiración más grande de lo que imaginé. Entonces, digo al fin, ¿cuál es el plan? Linda y James intercambian miradas. Primero, necesitamos establecer una base segura, responde Linda. No puedes quedarte aquí para siempre. Es el primer lugar que revisarán si sospechan algo. Tengo un amigo, Manuel Ortiz, excompañero de la policía, dice James. Tiene una casa a las afueras de Sacramento que solo usa en verano. Es discreta, segura y, lo más importante, no tiene conexión conmigo que puedan rastrear. Mientras tanto, continúa Linda, empezaremos a reunir evidencia. Las fotos que tomaste de los documentos son un buen inicio, pero necesitamos más. Correos entre Sara, Ricardo y Norton. Registros bancarios que muestren pagos. Cualquier cosa que establezca una conexión innegable. Asiento, procesando el plan. Tiene lógica, pero falta algo. Todo eso tomará tiempo, digo. Y mientras tanto, Sara y Ricardo estarán liquidando mis bienes, desmantelando la fundación de Carlos, borrando mi vida y su legado. Me levanto ignorando el dolor de mis músculos y camino hacia la ventana. Las viñas de Linda se extienden en hileras perfectas, cada una testimonio de paciencia. Necesitamos algo que los haga dudar, digo, viendo mi reflejo pálido en el vidrio. Algo que les haga preguntarse si de verdad estoy muerta. Puede ser peligroso, advierte James. Si sospechan que sobreviviste, te buscarán. Ya creen que estoy muerta y aún así estoy en peligro, respondo. Al menos si dudan, podrían cometer errores. Errores que dejen pruebas. Me giro hacia ellos, sintiendo una idea tomar forma. ¿Qué pasaría si recibieran una señal? Algo que solo yo podría enviar. Algo que los hiciera pensar que su plan perfecto no fue tan perfecto. Linda frunce el ceño, preocupada. Elena, entiendo tu frustración, pero provocarlos puede ser muy riesgoso. La vida es riesgo, Linda. Carlos siempre decía, a veces hay que apostar alto para ganar en grande. Esto no es distinto. James me observa con atención. Su expresión cambia de preocupación a análisis. Podría funcionar, dice al fin. Un recordatorio.
Pequeño, algo sutil, pero inequívoco. Podría desestabilizarlos, hacerlos cometer errores. Exacto, asiento. Y mientras ellos se preguntan si su madre muerta los está persiguiendo, nosotros seguimos reuniendo pruebas. Linda suspira, derrotada ante nuestra determinación. Si vamos a hacerlo, debe ser calculado. Nada que pueda rastrearse aquí, nada que revele demasiado. Sonrío por primera vez en días. Tengo exactamente lo que necesitamos. 2 horas después, estamos sentados en la mesa de la cocina. Frente a nosotros, una hoja de papel especial, del tipo que Carlos y yo comprábamos en una papelería artesanal de San Francisco. Papel hecho a mano con un tenue aroma a lavanda, un pequeño lujo que se volvió nuestra marca en notas importantes. Con una pluma fuente que Linda conservó de sus años como abogada, escribo con mi letra más distintiva, la misma que Sara admiraba de niña. No olvidé el camino a casa, Sara. Simple, enigmático, pero inconfundiblemente mío. Agrego una pequeña mancha de ceniza en la esquina, usando restos del incendio que James tomó discretamente de la propiedad quemada. Perfecto, dice James examinando la nota. La enviaremos desde un pueblo lejano para alejar las sospechas. Añade esto, propone Linda, sacando una postal antigua de Lake Tahoe con la casa antes de la remodelación. En la parte trasera, escribo con la misma caligrafía, recuérdame dónde empezó todo. ¿Crees que funcione?, pregunta Linda mientras sellamos el sobre. Sara siempre fue supersticiosa, respondo. De niña juraba que la casa de la ciudad estaba habitada por el espíritu de su abuelo. Si hay algo que puede desestabilizarla, es la idea de que su madre podría estar observándola desde el más allá. James toma el sobre sellado. Lo enviaré mañana, dice. Mientras tanto, prepararemos tu traslado a la casa segura. No es conveniente que sigas aquí mucho tiempo. Esa noche, mientras Linda y James afinan detalles logísticos, me siento en el porche trasero contemplando las estrellas, el cielo. Aquí es distinto al de la ciudad, más claro, más honesto en su inmensidad. Saco el reloj de bolsillo de Carlos y lo abro, pasando el pulgar por la inscripción interior. El tiempo revela todas las verdades. Con amor eterno, Carlos. Te extraño, Carlos, susurro al aire. Nunca imaginé que nuestra hija pudiera hacer algo así. ¿En qué fallamos? El reloj late suavemente en mi mano, como si Carlos respondiera a su manera, recordándome que el tiempo avanza sin detenerse, revelando verdades aunque no queramos verlas. Cierro los ojos, y por primera vez desde el incendio, dejo que las lágrimas fluyan sin resistencia. Lloro por la niña que Sara fue alguna vez, por la madre que intenté ser, por el futuro que imaginamos y que ahora está irremediablemente cambiado. Pero cuando las lágrimas se secan, algo nuevo emerge entre la tristeza. Una resolución firme como acero. No solo voy a sobrevivir, voy a exponer la verdad. Por Carlos, por mí y por todas las víctimas que no tuvieron oportunidad de levantarse de sus cenizas. A la mañana siguiente, salimos hacia el Valle Central. El amigo de James, Manuel, nos recibe en una granja discreta, rodeada de robles viejos y viñedos. La propiedad está aislada, a varios kilómetros del pueblo más cercano, con una vista impresionante hacia las colinas. Nadie te molestará aquí, asegura Manuel, un hombre de unos 60, con la piel curtida por años al aire libre. La casa tiene lo básico, y vendré cada par de días a revisar que todo vaya bien. Gracias por asumir el riesgo, le digo, consciente del peligro que implica mi presencia. Manuel hace un gesto restándole importancia. James me sacó de más de un apuro cuando trabajábamos juntos. Además, dice con una sonrisa torcida, siempre me ha gustado fastidiar a los ricachones que creen estar por encima de la ley. Nos instalamos rápido. La casa es sencilla pero cómoda, con muros gruesos que mantienen el interior fresco incluso con el calor del valle. Hay libros, un radio, lo esencial para quedarme el tiempo que sea necesario. Volveré en 3 días, dice James al despedirse. Para entonces, nuestra pequeña sorpresa ya habrá llegado a San Francisco. Ten cuidado, le advierto. Ricardo tiene contactos. Si sospecha algo, puede ser peligroso. James asiente, serio. No soy fácil de rastrear, responde. Y tengo mis propios contactos. No te preocupes por mí. Concéntrate en recuperarte y ayudarnos a armar el caso. Cuando James y Linda se van, me quedo sola con mis pensamientos y el vasto paisaje. La casa. Está en una colina con vistas a campos que parecen no terminar nunca.
A lo lejos, las montañas se dibujan como sombras firmes contra el cielo. En los días siguientes establezco una rutina. En las mañanas, reviso meticulosamente los documentos que James dejó, buscando patrones, conexiones, cualquier cosa que fortalezca el caso. En las tardes camino entre los árboles, recuperando fuerza mientras mi mente elabora estrategias. Manuel resulta ser una compañía más agradable de lo esperado. Ex policía. Convertido en agricultor, posee una sabiduría práctica y un humor seco que encuentro reconfortante. Mi esposa murió hace 10 años, me dice un día mientras compartimos un almuerzo sencillo. Cáncer. A veces pienso que fue más honesto que lo que te hicieron a ti. Al menos pudimos despedirnos. Asiento, comprendiendo su punto. La traición tiene muchos rostros, respondo. El de mi hija es solo uno de ellos. ¿La odias? Pregunta directo, estudiando mi expresión sin juzgar. La pregunta me detiene. ¿Odio a Sara? La emoción es tan compleja que ninguna palabra basta. No puedo odiar del todo a alguien que traje al mundo, que sostuve en mis brazos en noches de fiebre, a quien enseñé a leer y a andar en bicicleta, digo finalmente. Pero tampoco puedo perdonar lo que hizo. Es complicado. Manuel asiente, satisfecho con la sinceridad. La vida rara vez es blanco y negro, dice, especialmente en familia. Al tercer día recibimos la llamada de James. Su voz suena tensa, casi emocionada. La carta llegó, anuncia sin rodeos, y el efecto fue mejor de lo esperado. Tengo un contacto en la empresa de seguridad que protege la casa de Sara y Ricardo. Instalaron más cámaras. Contrataron guardias extra. Están completamente paranoicos. ¿Cómo sabes que fue por la carta? Pregunto. Porque Ricardo llamó al doctor Norton 5 veces el mismo día que la recibieron, responde James. Mi contacto en la compañía telefónica confirmó las llamadas. Y no es todo. Hace una pausa breve. ¿Qué más? Insisto. Aceleraron todos sus planes. Están liquidando propiedades frenéticamente, moviendo dinero a cuentas offshore. Programaron una reunión de emergencia del Consejo de la Fundación para mañana. Están en pánico, Elena. Y la gente en pánico comete errores. Siento una mezcla de satisfacción y alerta. Si ellos aceleran, nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué sigue? Pregunto. Linda está trabajando la parte legal, explica James. Tiene contactos en la unidad de crímenes económicos del FBI que podrían interesarse si mostramos suficiente evidencia. Yo voy a seguir a Ricardo cuando visite a Norton mañana. Con suerte, obtendré documentación concreta de su colaboración. Necesitamos algo irrefutable, insisto. Algo que ni el mejor abogado pueda desmontar. Lo sé, responde James, y creo saber dónde encontrarlo. Pero será arriesgado. ¿Qué estás pensando? La oficina de Norton, dice. Si logro acceder a sus archivos, encontraremos todo. Registros de clientes, pagos, el esquema completo. Es demasiado peligroso, objeco. No me van a atrapar, interrumpe con confianza. Tengo experiencia en este tipo de reconocimientos extraoficiales. Recuerdo que Linda dijo que James dejó la policía en circunstancias peculiares. Empiezo a entender por qué. Ten cuidado, es todo lo que digo. Siempre, responde. Y casi puedo ver su sonrisa confiada a través del teléfono. Te llamaré en 2 días con noticias. Al colgar, miro el horizonte desde la ventana. La estrategia está en marcha. Las piezas se mueven. Por primera vez desde el incendio, siento que avanzamos. Esa noche, un sueño vívido me despierta sobresaltada. Díaz, dice con una voz firme pero no hostil. Soy Isabel Ross. Tome asiento, por favor. Lo hago, sintiendo cómo mi respiración se acelera un poco. Isabel abre una carpeta, pero no la mira todavía. Primero me observa a mí, como si buscara leer algo más allá de mis palabras. Antes de empezar, quiero decirle algo, comenta. He visto muchos casos de abuso, negligencia y fraude contra adultos mayores. Demasiados. Pero nunca había tenido frente a mí a alguien que sobrevivió a un intento de homicidio tan calculado, tan frío, y que ahora está dispuesta a enfrentarlos. Su voz baja un tono. Su valor es extraordinario. No respondo. No puedo confiar en que mi voz no tiemble. Isabel abre la carpeta. He revisado todo lo que trajo James. Los videos, las grabaciones, los documentos. Es una mina de oro, suficiente para abrir una investigación federal completa, suficiente para órdenes de arresto, congelamiento de activos y, si todo sigue este camino,
condenas largas, especialmente para Norton. Solo escuchar su nombre provoca un escalofrío. ¿Y para Sara y Ricardo? Pregunto finalmente. Isabel me mira con gravedad. Si las pruebas confirman lo que sospechamos. También, nadie está por encima de la ley, especialmente cuando se trata de intento de homicidio y conspiración organizada. Me pide que relate todo desde el inicio, desde la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Hablo durante más de 2 horas, con pausas para controlar mis emociones, describiendo cada detalle, cada mirada, cada conversación, cada acto pequeño que ahora sé que formaba parte del plan para destruirme. Isabel toma notas con una concentración absoluta, sin interrumpir más que para aclarar fechas o nombres. Cuando termino, siento que me he vaciado, como si por fin hubiera sacado el incendio de mis pulmones. Isabel cierra la carpeta. Bien, dice, vamos a proceder. Lo primero será solicitar órdenes judiciales para intervenir las comunicaciones de Norton, Scott, Richard y Sara. Con la evidencia que tenemos, un juez no dudará. Segundo, alta prioridad, protegerla a usted. Hasta que hagamos las primeras detenciones, no podemos permitir que la descubran viva. Sé cuánto duele esto, pero necesitará seguir siendo oficialmente una persona fallecida por unos días más. Asiento. La muerte me ha dado más seguridad que la vida en este punto. Tercero, debemos actuar rápido. Por los movimientos financieros que James reportó, Sara y Ricardo están desesperados. Y personas desesperadas pueden ser impredecibles. Al salir de la reunión, siento algo extraño. No alivio, no todavía, pero sí algo más sólido. Un cimiento, una estructura donde antes solo había ruinas. Mientras regresamos a la granja de Manuel, miro por la ventana el paisaje que avanza en tonos dorados. Hace apenas una semana, mi mundo se derrumbó en llamas. Hoy, las cenizas ya no me asfixian. Hoy, son evidencia. Hoy, son el inicio de su caída. Díaz me saluda con una leve inclinación formal. Es un privilegio conocerla, aunque las circunstancias sean tan extraordinarias. Su apretón de manos es firme, profesional, pero en su mirada hay una compasión real. Agradezco que nos reciba con tanta discreción, respondo. La discreción es esencial ahora mismo, afirma Isabel tomando asiento frente a nosotros. Según todos los registros oficiales, usted está muerta. Esa es una ventaja táctica que no debemos desperdiciar. Asiento, entendiendo perfectamente. Mi muerte aparente es a la vez protección y herramienta estratégica. Isabel abre una carpeta meticulosamente ordenada. He revisado todo el material que trajo James, comienza. Es extraordinario. No solo documenta el intento de asesinato en su contra, también conecta casos que veníamos investigando. ¿Cuántos casos?, pregunto. Isabel intercambia una mirada con James antes de responder. Hemos identificado al menos 22 muertes sospechosas en 5 años, con el mismo patrón. Adultos mayores con dinero, diagnósticos repentinos de deterioro, accidentes convenientes, transferencias rápidas de bienes, y en 16 casos encontramos vínculos con la institución New Horizons del Dr. Norton. La magnitud me deja sin aire. ¿Cómo operaron tanto tiempo sin ser descubiertos? Conexiones, responde Isabel con amargura. Norton tiene amigos poderosos, expacientes agradecidos ahora en puestos de autoridad, gente influyente en tribunales, en política, en los medios, y su método es meticuloso. Cada caso, por separado, parece una tragedia familiar creíble. Solo al verlos juntos aparece el patrón. Y los muertos no pueden testificar, añade James en voz baja. Hasta ahora, completa Isabel mirándome con intención. Usted, señora Díaz, es nuestra primera testigo viva, la única víctima que ha sobrevivido para contar su historia. El peso de esa verdad me cae encima. ¿Qué necesitan exactamente de mí? Isabel reproduce un video en su computadora. Una oficina, elegante, un hombre de unos 50 años, peinado perfecto, sonrisa profesional sin alma. El Dr. Norton. Supongo que esta grabación viene del sistema de seguridad en la cámara oculta de su casa en Tahoe. Así es, explica Isabel. Muestra a su hija y su yerno discutiendo los detalles del plan para declararla mentalmente incapacitada y luego eliminarla en un accidente. Observo la escena con horror y una especie de frialdad clínica. Ver a mi propia hija planeando mi muerte con tanta calma es surreal.
como si viera una película perturbadora sobre desconocidos. Ricardo está nervioso, digo notando sus gestos. Sara está más decidida. Isabel asiente, sorprendida por mi análisis sereno. Tenemos varias grabaciones como esta, continúa, junto con los documentos digitalizados de su esposo y las fotos que tomó antes del incendio, forman un caso sólido, pero su testimonio será crucial. Necesitamos que documente cronológicamente todo. Cuándo notó cambios en Sara y Ricardo, cada conversación sospechosa, cada documento que vio y, por supuesto, los eventos antes y durante el incendio. También necesitamos que identifique a todos los involucrados, agrega James, la doctora Foster, su supuesta neuróloga, Alejandro Scott, el abogado de los documentos falsos, cualquier nombre que recuerde. Asiento, sintiendo una calma extraña ante todo. Lo haré, pero tengo una condición. Isabel me mira con curiosidad. Quiero enfrentarlos personalmente, digo. No solo en un tribunal. Quiero que me vean, viva, que sepan que fracasaron antes de ser arrestados. James intenta protestar, pero Isabel levanta la mano. Entiendo su deseo, dice, y puede ser tácticamente ventajoso. Un enfrentamiento controlado, en nuestros términos, podría provocar confesiones o información adicional. Es peligroso, insiste James. Si descubren que Elena vive, no lo descubrirán, lo interrumpe Isabel. Lo organizaremos con precisión. Un escenario controlado, con agentes encubiertos. La señora Díaz solo aparecerá cuando estemos listos para ejecutar los arrestos. Me inclino hacia adelante, satisfecha. ¿Cuándo podemos proceder? Necesitamos al menos una semana, responde Isabel. Reunir los equipos correctos, órdenes judiciales, coordinar con otras unidades. Esto no es solo su hija y su yerno. Vamos tras toda la red, desde el doctor Norton hasta el último cómplice. Y mientras tanto, pregunto, mientras tanto, usted sigue oficialmente muerta, dice Isabel. Permanece en la casa segura, trabaja con nosotros en su testimonio y no tiene contacto con nadie fuera de este círculo. Asiento, resignada a otra semana viviendo como un fantasma. Isabel se pone de pie para concluir, pero añade algo antes de irse. Hay algo más que debe saber. Su tono cambia ligeramente. Hemos estado vigilando a su hija y a su yerno desde que James me contactó. Hay un desarrollo que podría afectarla emocionalmente. Mi estómago se tensa. ¿Qué pasa? Sara está embarazada, dice Isabel observando mi reacción. Cerca de 3 meses. Según nuestras fuentes, la noticia me golpea como un puño. Mi hija, la misma que intentó matarme, espera un hijo. Yo sería abuela, y el bebé nacería con su madre en prisión si todo sale bien. ¿Están seguros?, pregunto con un hilo de voz. Isabel asiente. Visitó una clínica privada la semana pasada. Un torbellino de emociones me atraviesa. Dolor, confusión, un instinto protector inesperado hacia un nieto que nunca conoceré. ¿Esto cambia su decisión?, pregunta Isabel con cautela. Respiro hondo, buscando claridad. No, respondo por fin. La justicia debe prevalecer por las otras víctimas, por quienes no pudieron escapar como yo. El embarazo de Sara complica las emociones, pero no cambia los hechos. Isabel asiente con aprobación. El sistema tomará su condición en cuenta al sentenciarla, pero no la exime de responsabilidad por intento de homicidio. Al salir, James me mira preocupado. ¿Estás bien? No, respondo con honestidad, pero lo estaré. Los días siguientes pasan en una rutina intensa. Paso horas con Isabel y su equipo, documentando cada detalle de mi experiencia, identificando sospechosos, revisando evidencia. Es emocionalmente agotador revivir cada instante de traición, pero también extrañamente terapéutico, como drenar una herida infectada. Por las noches, en la soledad de la casa segura, me permito procesar la noticia del embarazo de Sara. Sabía que estaba embarazada cuando planeó mi muerte. ¿Lo hizo para asegurar la herencia para su futuro hijo? ¿O es simplemente una coincidencia cruel? Al 5.º día de reuniones con Isabel, James llega con noticias urgentes. Han acelerado sus planes, anuncia, conteniendo la agitación. Ricardo convocó a una reunión de emergencia del Consejo de la Fundación para mañana. Según nuestras fuentes, quieren votar para disolver la Fundación Carlos Díaz y transferir todos los activos a una entidad nueva que controlarán ellos por completo. No pueden hacer eso, protesto. Los estatutos de la Fundación tienen protecciones claras contra algo así.
Se pueden comprar o intimidar a los miembros suficientes, responde James. Y según nuestra información, es exactamente lo que hicieron. Ya tienen la mayoría asegurada. Debemos detenerlos, digo sintiendo que el legado más preciado de Carlos está a punto de desaparecer. La fundación representa todo lo que él valoraba: educación, oportunidades, innovación responsable. Isabel coincide. James asegura que adelantó la operación para mañana, coincidiendo con la reunión. Es arriesgado, pero la mejor oportunidad de atraparlos juntos. Sarah, Ricardo, el Dr. Norton, Alejandro Scott y varios miembros corruptos del Consejo. Mi corazón se acelera. ¿Cuál es el plan? La reunión será a las 11 de la mañana en la sede de la Fundación en San Francisco. Isabel ya coordinó con unidades tácticas para asegurar el edificio discretamente. Habrá agentes encubiertos disfrazados de personal de servicio. Cuando todos los objetivos estén en la sala, los agentes entrarán primero y yo entraré después, cuando Isabel dé la señal. El impacto de verte viva justo cuando creen haber ganado podría provocar confesiones o reacciones incriminatorias. Asiento, visualizando la escena. ¿Qué debo hacer para prepararme? James sonríe apenas. Creo que te has preparado para este momento desde que escapaste del incendio. Esa noche, mientras guardo las pocas pertenencias acumuladas en mi vida de fantasma, reflexiono sobre el recorrido, de víctima a sobreviviente, de presa a cazadora. Tomo el reloj de bolsillo, de Carlos, sintiendo su peso familiar. Mañana se cierra el círculo. Mañana, las cenizas de mi antigua vida darán paso a algo nuevo, algo que aún no puedo definir del todo. Deséame suerte, Carlos, susurro, besando el reloj antes de guardarlo. No sé lo que me espera después. No sé si podré reconstruir algo tras tanta traición, pero sé esto con certeza. La verdad, como el fuego, no se puede contener una vez que empieza a arder, y mañana todos sentirán su calor. La mañana de la confrontación amanece, con un cielo claro sobre la bahía, como si la naturaleza quisiera despejar el camino para el día de la verdad. El viaje desde el valle es tenso. Isabel conduce mientras James y yo repasamos los últimos detalles. Recuerda, dice Isabel, al acercarnos a la ciudad, seguimos el protocolo al pie de la letra. Te quedas en el vehículo de vigilancia hasta que recibas mi señal. Cuando entres, ve directo a la sala del consejo. No hables con nadie. Asiento, extrañamente tranquila. He imaginado este momento tantas veces que casi parece un guión ensayado. ¿Cómo está Sarah hoy? Pregunto pensando en su embarazo. Según el último informe, llegó temprano a la oficina, responde James. Se veía tensa pero decidida. Ricardo llegó por separado con Alejandro. El Dr. Norton también asistirá como consultor. San Francisco pasa frente a mí, familiar y ajena. Las calles que recorrí durante décadas parecen pertenecer a otra vida, a otra Elena. En cierto modo, así es. La Elena que conocía estas calles murió en ese incendio. La que regresa hoy es otra, forjada en el fuego de la traición. Nos detenemos en un callejón a una cuadra de la fundación, un edificio moderno que Carlos diseñó, transformando una vieja bodega en un espacio luminoso dedicado a la innovación. Isabel me entrega un discreto auricular. Con esto escucharás lo que ocurre dentro. Cuando oigas mi señal, operación completada, entrarás por la puerta trasera. Un agente te guiará. James aprieta mi mano. Estás haciendo lo correcto. Elena. Quedo sola en la camioneta de vigilancia, observando en las pantallas la llegada de los miembros del consejo, hombres y mujeres de negocios, académicos, figuras públicas que Carlos escogió personalmente. Algunos se ven incómodos, otros decididos. Me pregunto cuántos fueron comprados o intimidados. A las 10:55 veo a Sarah entrar al edificio. Lleva un traje negro sobrio, el tipo que usaría una viuda reciente. Su rostro refleja solemnidad, pero en sus ojos noto un brillo ansioso. Ricardo entra detrás, una carpeta abultada bajo el brazo, conversando animadamente con Alejandro, un hombre delgado con gafas que recuerdo vagamente. Minutos después, un auto negro se detiene frente al edificio. De él baja el hombre que reconocí en los videos, el Dr. Victor Norton. Su presencia confirma que hoy no es una simple reunión, es el cierre de su plan. Por el auricular escucho las conversaciones dispersas mientras los asistentes toman asiento. La voz de Sarah sobresale, saludando a cada
Miembro por su nombre con una seguridad estudiada. A las 11:00, la reunión inicia oficialmente. Gracias por venir con tan poca anticipación, dice Sara, su voz amplificada por el micrófono de la sala. Mi voz resuena sobre la sala mientras recuerdo que estamos ahí para decidir el futuro de la fundación después de la supuesta muerte de mi madre. Se escuchan murmullos de condolencia que Sara recibe con esa gratitud calculada. Dice que mi madre habría querido que el proyecto siguiera avanzando, pero que en un mundo cambiante necesitamos adaptarnos. Que la propuesta que Richard y ella presentan permitirá que el legado de mis padres evolucione hacia los retos del siglo XXI. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. Richard toma la palabra con una voz suave, pero insistente. Explica que buscan una reestructuración total, que la fundación actual debería disolverse y transferir todos sus bienes a una nueva entidad, llamada Future Davis Foundation. Promete una administración más ágil, con menos límites y menos reglas viejas que, según él, ya no funcionan. Un miembro del consejo interviene con dudas. Recuerda que esas ideas van contra lo que estableció el señor Davis, que los estatutos prohíben la disolución sin un voto unánime. Richard responde con calma. Habla de circunstancias extraordinarias que exigen medidas extraordinarias. Y entonces menciona al Dr. Norton, presente en la sala, diciendo que puede confirmar el estado mental de Evelyn en sus últimos meses. Norton carraspea y toma un tono de autoridad. Afirma que Evelyn sufría un deterioro cognitivo severo, que en su opinión profesional, cualquier decisión que tomó en esos años debe reconsiderarse. La mentira me deja sin aire. No solo están reescribiendo mi muerte, están reescribiendo mi mente. Richard muestra documentos redactados por Alexander Scott, donde supuestamente quedó declarada incapaz. Scott asegura que esos papeles prueban que yo no podía tomar decisiones válidas, que eso les da derecho a modificar hasta las cláusulas más estrictas. Veo a los miembros del consejo intercambiar miradas tensas, pero nadie se atreve a confrontarlos. Sara propone votar. Buscan disolver la Fundación Charles Davis y mover todo a su nueva estructura, dirigida por ella y Richard como copresidentes. Es justo ahí cuando Isabel da la señal. Los agentes infiltrados muestran sus placas. La puerta principal se abre de golpe y entran oficiales, uniformados. Escucho la voz firme de Isabel ordenando que nadie se mueva. Anuncia los arrestos. Victor Norton, Richard García, Sarah Davis y Alexander Scott, acusados de conspiración, intento de homicidio, fraude y falsificación. El caos estalla. Richard intenta tomar su teléfono, pero lo inmovilizan al instante. Norton se queda quieto, calculando. Scott parece a punto de desmayarse. Y Sara se queda helada. Mira a Isabel sin entender. Asegura que debe ser un error, que no sabe de qué hablan. Isabel responde con calma. Hay grabaciones donde planean matar a su madre. Documentos falsos, testimonios de cómplices. Todo está ahí. Es mi turno. El agente asignado me acompaña por el pasillo. Camino sin sentir mis pies. Cuando abren la puerta, la sala entera se queda muda. Todas las miradas se clavan en mí. Rostros de horror, incredulidad, espanto. Sara es la primera en reaccionar. Pierde todo el color. Sus labios tiemblan. Se sostiene de la mesa para no caer. «Hola, Sara», digo, con una calma que no entiendo. Parece que viste un fantasma. Richard queda congelado, con la boca abierta. Norton apenas parpadea. Está calculando salidas, excusas, defensas. Sara susurra que es imposible, que me vieron en el fuego. Le pregunto qué vio exactamente. ¿El incendio que provocaron? ¿La puerta que cerraron con seguro mientras yo estaba adentro? ¿O tal vez la frase de Richard deseándome que disfrutara el fuego antes de irse? Los miembros del consejo jadean. Sara intenta defenderse. Dice que yo estaba enferma, confundida, que no podía manejar nada. La corto. Le digo que estaba perfectamente lúcida. Lúcida para encontrar los documentos de Richard, para grabar sus conversaciones con Norton, para escapar del incendio que prepararon. Isabel interviene. Explica que hay videos donde Sara y Richard prenden el fuego en la casa del lago, que hay testimonios, pagos, documentos falsos, todo. Sara busca apoyo en Richard, pero él se derrumba. Lo culpa a Norton. Dice que él les presentó el programa, que les mostró otros casos, que prometió que nadie sospecharía.
Norton lo insulta, pero ya es tarde. Sara me mira con una mezcla imposible de leer, y entonces lo dice. Mamá, no entiendes. Yo estaba embarazada. Necesitábamos seguridad para el bebé. Tú siempre controlabas todo. Nunca nos dejabas. La detengo con firmeza. No uses a mi nieto para justificar que intentaste matarme. Veo cómo esa palabra la golpea. Nieto. Le digo que sé que tiene 3 meses. Que sé que planearon mi muerte. Que sé cuánto pagaron a Norton. Cada verdad la hunde un poco más. Sara cae en su silla, vencida. Isabel hace una señal y los agentes comienzan a esposarlos. Es una imagen dolorosa. Mi hija, mi yerno, un doctor respetado, un abogado famoso, todos encadenados, escuchando sus derechos en el corazón de la fundación que Charles levantó con tanto amor. Cuando la llevan afuera, Sara se detiene frente a mí. Me dice que lo siente. Pero no sé si lamenta la traición o simplemente haber fallado. Yo respondo que yo también. Pero lo digo por el bebé. Es lo único inocente en esta tragedia. Quedó sola con los miembros del consejo. Personas que conocieron a Charles, que trabajaron con él, que debían proteger su legado. Les digo que algunos sabían, otros sospechaban, otros tal vez fueron engañados, pero que desde este momento la fundación volverá a su propósito original, que el legado de Charles seguirá como él lo diseñó. La doctora Martínez, una colega vieja de la universidad, se levanta con lágrimas. Me dice que no tenía ni idea, que es un milagro que esté viva. Yo niego. No fue un milagro, fue previsión. Charles construyó un refugio secreto en esa casa, por si algún día era necesario. Nunca explicó qué clase de peligro imaginaba, pero gracias a su prudencia estoy aquí hoy. Salgo de la sala con la cabeza en alto, escoltada por James. En el lobby, la prensa ya se ha reunido, alertada por la policía. Los flashes estallan cuando me ven y un murmullo de asombro recorre la multitud. James se inclina hacia mí y pregunta en voz baja si estoy lista, que no tengo que hablar con ellos ahora si no quiero. Lo pienso un segundo. Una parte de mí quiere desaparecer, tener tiempo para procesar todo, pero la otra, la que nació de entre las cenizas de mi vida anterior, entiende lo importante de este momento. Estoy lista, respondo. La verdad merece ser escuchada. Y mientras camino hacia los micrófonos, siento el peso del reloj de Carlos en mi bolsa, recordándome que, incluso en la oscuridad, el tiempo sigue avanzando y nos empuja hacia un futuro que quizá no vemos, pero que sí podemos enfrentar con dignidad y verdad. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. La sala del Tribunal Superior de San Francisco guarda un silencio solemne mientras el juez Ramsey revisa los últimos documentos. Las ventanas altas dejan entrar la luz de California, dibujando rectángulos dorados sobre el piso de madera. Han pasado 3 meses desde los arrestos y hoy, por fin, inicia el juicio. Estoy sentada en la primera fila junto a Linda, que ahora es oficialmente mi abogada. Su sola presencia me calma. Después de décadas defendiendo casos de derechos humanos, sabe moverse en estas aguas turbulentas mejor que nadie. Recuerda, me susurra, solo responde exactamente lo que te pregunten. No te extiendas, no divagues. La evidencia habla sola. Asiento levemente. En estos meses he aprendido a contener mis emociones, a mantener la compostura incluso cuando por dentro todo grita. Hoy no será diferente. La puerta lateral se abre y los acusados entran escoltados por guardias. Primero, el doctor Norton, impecable incluso en estas circunstancias, el rostro armado en su máscara de dignidad profesional. Luego entra Alejandro Scott, nervioso, más delgado que la última vez que lo vi. Detrás viene Ricardo, caminando con cuidado, evitando mirarme. Y por último, Sara. Su embarazo ya es evidente. Casi 6 meses. Lleva un vestido azul marino sobrio, el cabello recogido en un chongo austero. Se ve pálida, agotada. Por un instante nuestras miradas se cruzan y veo algo en sus ojos que no sé nombrar. Vergüenza, rencor, un resto de la niña que crié. El juez Ramsey golpea la masa y llama al orden. Declara abierta la sesión en el caso del Estado contra Norton, García, Davis y Scott por intento de homicidio, conspiración, fraude, falsificación y explotación financiera de adultos mayores. La fiscal del distrito, Victoria Sanz,
una mujer de unos 50 años con fama de implacable, se levanta para su alegato inicial. Su voz es clara, cortante. Dice que esto no es solo un caso de avaricia familiar, que lo que el tribunal verá los próximos días es la prueba de una red criminal sofisticada que ha operado por años, escogiendo con cuidado a sus víctimas mayores, aislándolas, declarándolas incapaces y eliminándolas cuando se interponían en sus planes. Mientras detalla el esquema, veo a varios jurados estremecerse. La fiscal proyecta imágenes de otras víctimas, rostros sonrientes de hombres y mujeres que no tuvieron mi suerte, que no salieron del fuego, ni del agua, ni de los accidentes fortuitos que les prepararon. Pero esta vez, continúa, cometieron un error. Subestimaron a Elena Díaz. Todos voltean a verme un segundo. Mantengo el rostro sereno, aunque siento el peso de esas miradas. Después hablan los abogados defensores. El representante del doctor Norton intenta pintarlo como un médico dedicado, incomprendido, cuyos métodos poco ortodoxos solo buscaban ayudar a familias en crisis. La defensa de Alejandro dice que él era solo un técnico legal, que no conocía el verdadero propósito de los documentos que redactó. El abogado de Ricardo usa otra táctica. Lo presenta como un hombre débil, manipulado por Norton y por su propia esposa. Un tipo arrastrado por una situación que nunca entendió del todo. Pero es la defensa de Sara la que más me golpea. Su abogado, un hombre joven de mirada compasiva, la describe como víctima de sus circunstancias. Una mujer que creció con padres ausentes, con un padre obsesionado por su emporio tecnológico y una madre que, según él, priorizó la fundación antes que la crianza. Dice que Sara vivió siempre a la sombra de la fortuna de sus padres, sin sentirse valorada por quien era, solo como heredera de un legado que nunca eligió. Me esfuerzo por mantener un gesto neutro, aunque cada frase se hunde como una aguja. Así me ve Sara, como una madre ausente, obsesionada con el dinero y la obra de su marido. Es cierto que Carlos y yo trabajamos sin descanso, pero siempre creímos que era por ella, para darle un futuro seguro. El primer día de juicio termina con presentaciones técnicas de pruebas. El segundo día empiezan los testimonios. El primero en declarar es el doctor Foster, mi supuesto neurólogo, que confiesa haber falsificado mis evaluaciones bajo presión de Norton, quien lo chantajeó con errores médicos del pasado. Al tercer día me llaman a testificar. Mientras camino hacia el estrado, siento la mirada de Sara clavada en mí, intensa, indescifrable. Juro decir la verdad y tomo asiento, lista para revivir en público la peor traición de mi vida. La fiscal me guía con calma por la historia, las primeras sospechas, los documentos que descubrí, la invitación a Tejo, el incendio, mi escape casi imposible. Respondo con claridad, sin adornos, sin dramatizar. Dejo que los hechos hablen. Señora Díaz, pregunta al final la fiscal, en su opinión, ¿cuál era el objetivo último de los acusados? Pienso bien mi respuesta. Eliminarme, acceder a mi fortuna y tomar el control de la Fundación Carlos Díaz sin las restricciones que yo establecí para proteger el legado de mi esposo. I look at her, at the daughter I once carried in my arms, the woman who tried to end my life, and the mother she is about to become. Her eyes hold none of the arrogance or cold calculation of the past months, only exhaustion, and a silent plea I cannot fully decipher. I hope, I say quietly, that your child grows up free from everything that brought us here today. For a moment, she bows her head, as though my words weigh heavier than the sentence just imposed on her. Then the guard gently guides her away, and Sarah disappears through the side door, swallowed by the machinery of justice she helped set in motion. The courtroom empties slowly. Some board members approach me with condolences. Relatives of other victims thank me for having survived, for having spoken, for having broken the chain that might have claimed more lives. Their gratitude is overwhelming, yet bittersweet. For every life saved, I cannot stop thinking of the ones lost. Outside, the late afternoon sun bathes the courthouse steps in warm light. Reporters surge forward, microphones raised. Questions fly in every direction. How do you feel about the verdict? What would Charles think? Do you forgive your daughter? What comes next for the Davis Foundation? Linda steps forward to shield me, but I raise a hand gently, not to silence her, just to stand on my own. My husband built his legacy on truth, innovation, and compassion, I say,
projecting my voice so it carries over the commotion. Today, justice honored that legacy. This ordeal has shown me how fragile trust can be and how powerful it is to reclaim it. The foundation will continue exactly as Charles envisioned, serving those who need it most. And about your daughter? Someone shouts. I inhale, feeling the question tighten around my chest. She made choices that destroyed lives, I answer, including her own. The court has spoken. As for forgiveness, I pause. Forgiveness is not a declaration. It's a journey. I am not there yet. Flashes erupt again, but this time I do not flinch. I have endured fire, betrayal, and death itself. Light does not scare me. James escorts me to the waiting car. Linda follows, carrying a stack of files that marks the beginning, not the end, of months of legal rebuilding. When the door closes and the noise fades, James exhales deeply, as though releasing years of tension. It's over, he says. No, I answer gently, but the worst is. The car pulls away from the courthouse, weaving into the rhythm of the city. San Francisco looks different now, both familiar and foreign. A place where I lived one life and where another begins. At home, the foundation staff welcomes me with a quiet, emotional applause. Many of them thought I was gone forever. Some cry openly, and I, who once feared becoming a ghost, realize now that I am more present than ever. That night, I sit alone on the balcony of Linda's house, the temporary home that became my sanctuary. I open Charles's pocket watch and let the steady tick calm my thoughts. The stars are dim, barely visible through the city haze, but they are there, constant, patient. A life was nearly taken. A family was destroyed. A child will be born into circumstances no one would wish upon them. But truth survived. And so did I. Tomorrow, I will meet with the board to rebuild the foundation. In a month, I will speak before Congress about elder fraud and institutional exploitation. In a year, who knows? For now, I close the watch gently and whisper to the man whose foresight saved me more than once. Charles, the fire didn't end me. It forged me. The night breeze carries the words away, as though delivering them to wherever he might be. And for the first time, since the flames consumed my home, I feel something stir quietly in my chest. A beginning, not free of scars, but undeniably mine. Un lugar donde familias, cuidadores y profesionales puedan aprender a identificar las señales tempranas de manipulación, coerción y aislamiento. Donde las víctimas puedan recibir orientación, apoyo psicológico y legal, y lo más importante, donde no se sientan solas. Porque yo lo estuve. Y sé el precio de ese silencio. Mientras los arquitectos discuten medidas, accesos y distribución de luz natural, me aparto unos pasos y observo el terreno. El viento trae el aroma de pino y tierra húmeda, mezclado con un leve rastro de ceniza que aún persiste en la memoria del bosque. Me pregunto si el alma de un lugar puede sentir alivio, si estos árboles, testigos de traición y renacimiento, perciben que algo justo está por nacer aquí. James se acerca con un café humeante. Estás muy callada, comenta, ofreciéndome el vaso. Estoy pensando, respondo, en lo que viene, en lo que todavía no entendemos, como lo de Richard y su padrastro. Asiento lentamente. Sara merece saberlo, digo finalmente, pero no por venganza ni para aliviarme, sino porque cualquier camino hacia su reconstrucción emocional necesita estar basado en la verdad. No puede cargar sola con un crimen que él perfeccionó antes de conocerla. James aprieta los labios, reflexivo. Lo diré a Isabel. Ella lo manejará con cuidado. Linda se une a nosotros, sosteniendo una carpeta con anotaciones. Quieren que revises dónde colocar la sala de capacitación y si prefieres un diseño más abierto para los talleres. Sonrío. La vida sigue, incluso entre ruinas, incluso después de fuegos que casi te consumen. Vamos, digo. Quiero ver todo. Mientras caminamos por el terreno marcado con estacas de madera, siento una fuerza tranquila crecer dentro de mí. No es euforia ni alivio, es propósito. Meses después de ver la muerte tan de cerca, meses después de ver a mi propia hija desmoronarse frente a mí, meses después de sostener en brazos a un bebé que no entiende nada todavía, pero que algún día sabrá demasiado. Al terminar la jornada,
La luz dorada del atardecer cae sobre las nuevas líneas que definirán el futuro edificio, sobre las manos que trabajan, sobre los rostros de quienes creen en este proyecto. Es un momento simple, pero tiene el peso de un renacimiento. Esa noche, en la pequeña cabaña donde nos alojamos mientras avanzan los preparativos, me siento frente a mi cuaderno y comienzo a escribir. No un informe, ni un plan, ni un testimonio para abogados. Es una carta, para mi nieto, un niño que crecerá entre versiones contradictorias de su origen, que preguntará, un día, por qué su madre y su padre no estuvieron presentes en los primeros años de su vida, que escuchará historias susurradas sobre fuego, traición y justicia. Quiero que mis palabras estén listas cuando llegue ese día. No vienes de la oscuridad, escribo. Vienes de una historia difícil, sí, pero también de una abuela que creyó en la verdad y de una madre que, en el último momento, eligió enfrentar lo que había hecho. Es una carta larga, suave, honesta. Una carta que guardo en una caja de madera junto al reloj de bolsillo de Charles. Algún día, cuando él tenga la edad suficiente para comprender, será suya. Cierro la caja con un suspiro. Afuera, el viento mueve las ramas como si aplaudiera suavemente. Mañana continuarán los trabajos. En unos meses, el centro abrirá sus puertas. En unos años, quizá, todo esto se verá como cicatrices que dejaron de doler. Pero esta noche, mientras el fuego tenue de la chimenea ilumina la habitación, entiendo algo con absoluta claridad. De todas las formas de renacer, reconstruir el mundo que fue destruido es la más poderosa. Y yo, Evelyn Davis, he vuelto de entre las cenizas para hacerlo. Mientras permanezco sentada en el mirador, con el reloj de Charles tibio en la palma de mi mano, escucho el sonido leve del viento atravesando las vigas de madera. Es un susurro constante, un recordatorio de que incluso el aire lleva consigo memorias antiguas. El pasado nunca desaparece del todo, pero puede transformarse si tenemos el valor de mirarlo de frente. A mis espaldas escucho pasos suaves. Es Linda. Todos te están esperando para la última reunión del día, me dice, sonriendo con esa mezcla de cansancio y satisfacción que solo se ve en quienes han trabajado por algo más grande que ellas mismas. 1 minuto más, respondo. Linda asiente sin insistir. Después de todo, sabe lo que este lugar significa para mí. Cuando finalmente me levanto, la noche ha caído por completo. La iluminación exterior del centro, un sistema de luces cálidas, diseñadas para no perturbar la vida silvestre, crea caminos suaves entre los árboles. Avanzo por el sendero con paso lento, consciente de cada detalle, el olor de la tierra húmeda, el silencio acogedor del bosque, el leve crujido de las tablas al caminar. Una vez adentro, encuentro a James, revisando carpetas junto al equipo jurídico y a varios nuevos voluntarios. Lo observo unos segundos sin anunciarme. Hay algo profundamente hermoso en esa escena. Un grupo de personas reunidas no por tragedia, sino por la intención firme de prevenir nuevas tragedias. Cuando James me ve, levanta una ceja. ¿Lista para hacer historia otra vez?, pregunta en tono burlón. No, respondo con honestidad, pero estoy lista para trabajar. Las risas alivian la tensión acumulada del día, y mientras nos sentamos alrededor de la mesa, repaso mentalmente cada rostro, cada trayectoria que nos ha traído hasta aquí. Linda, cuyo corazón firme me sostuvo cuando yo apenas podía sostenerme sola. James, que arriesgó su libertad para rescatar la verdad enterrada bajo mentiras. Los sobrevivientes que han confiado en nosotros. Y también los ausentes, los que no lograron escapar de Norton y su red. La reunión avanza entre informes, propuestas de nuevos programas y planes para extender la fundación a otras ciudades del estado. Es un trabajo complejo, a veces abrumador, pero cada palabra reafirma algo dentro de mí. Valió la pena sobrevivir. Cuando termina la jornada, todos se dispersan. Me quedo sola en la sala principal, acompañada únicamente por las fotografías que decoran las paredes. Mi mirada se detiene en una de Sara, de pequeña, sonriendo mientras sostiene un dibujo torpe de una casa de 2 pisos. Lo dibujó cuando tenía 6 años. En la parte inferior, con letras temblorosas, había escrito: «Para mamá». Acaricio el vidrio con la punta de mis dedos. La vida es extraña. A veces nos hiere a través de aquellos mismos a quienes amamos.
pero también nos ofrece caminos inesperados para sanar, aunque la cicatriz nunca desaparezca por completo. Antes de irme, apago las luces del salón. Mientras recorro el pasillo, mis pasos resuenan en el eco suave del edificio nuevo. Afuera, la noche es fresca, y un cielo lleno de estrellas cubre las montañas como un manto antiguo y protector. Respiro profundamente. En lo alto del cielo, una estrella fugaz cruza la oscuridad en silencio. Sonrío. Quizás sea una señal, o quizás solo un capricho del universo, pero en ese instante lo sé con claridad inquebrantable. No importa cuán devastador sea el incendio que atravieses, mientras exista un instante de luz, por pequeño que sea, siempre habrá un nuevo comienzo esperando, y yo, que volví de entre mis propias cenizas, camino hacia ese comienzo sin miedo,